Con más de 8 generaciones y más de 30 videojuegos en su saga principal, los que gustamos de Pokémon hemos disfrutado una gran variedad de aventuras. A los que nos gusta esta saga, tenemos una cantidad enorme de equipos en nuestra memoria, algunos siendo recordados con mucho cariño y otros quizás cayendo en el olvido. De cualquier forma, hoy quiero hablarles de mis aventuras por el mundo Pokémon, contándoles de los equipos que he tenido, pero limitándome a uno solo por región, ya que si hablara de cada uno en detalle, no solo tendría que mencionar los remakes, sino recordar cada vez que he pasado cada juego. Y créanme, hay algunos que he jugado muchísimas veces. Otra cosa que mencionar es que yo solo jugué hasta la 7ª generación, y la verdad es que no tengo planes de jugar el resto pronto. Aunque Paldea me da mucha curiosidad y es una región que quisiera explorar, no veo posible conseguirme un Switch ahora mismo. Y Galar, la verdad es que ni siquiera me interesa. En fin, aclarando esto, vamos al tema. Empecemos por la región de Kanto, aquella que corresponde a la primera generación. Y bien, para empezar quiero aclarar que yo no jugué la primera generación. Llegué a explorar esta región por primera vez en Verde Hoja, el cual es un remake que salió durante la tercera generación. Y bueno, como muchos imaginarán, mi Pokémon inicial fue Bulbasaur, obviamente. Mi querida ranita que es tan adorable como un gato pero se comporta como un cachorrito fiel. Como es natural, eventualmente evolucionó en Ivysaur y más adelante en Venusaur. Como en el resto de juegos y como la mayoría de entrenadores, estuve capturando a cada Pokémon que se atravesaba en mi camino. Luego solo los iba cambiando por los que me interesaban más. El primer contacto con un Pokémon que se volvería parte permanente del equipo en este juego se dio hasta Ciudad Plateada, donde conseguí el ámbar viejo que se encuentra junto al museo, este siendo revivido más adelante en el laboratorio. Aunque no fue como tal mi segundo Pokémon, considero que esta fue el primer contacto, por así decirlo. En la ruta 8, mientras resolvía el asunto de los fantasmas en Pueblo Lavanda, capturé un Vulpix que decidí dejar en mi equipo por lo mucho que me gustó en el anime. Mientras jugaba este juego, no sabía que para evolucionarlo a Ninetales necesitaba de la Roca Fuego. Fue en un punto ya muy cercano a la liga en que finalmente lo evolucioné. Por supuesto que este zorro perro de fuego me acompañó en el resto de la aventura. Justo al lado de esa ruta, al llegar a Ciudad Azulona, me encontré con aquella Pokébola solitaria en el último piso de un edificio. En esta se encontraba un Eevee. Esta parte siempre me ha dado curiosidad. El protagonista simplemente ve una Pokébola por ahí y decide recogerla y quedarse al Pokémon que tiene dentro. En fin, este Eevee fue evolucionado en Jolteon con ayuda de la Piedra Trueno. Siempre fue mi evolución favorita, incluso hasta la fecha, así que fue natural escogerlo. Más adelante, llegando a Ciudad Azafrán, nos veremos obligados a frustrar los planes del equipo Rocket. Justo antes de la batalla contra Giovanni, nos topamos con un personaje que nos regala un Lapras. Este se volvió parte de mi equipo y conservó su lugar durante el resto de la aventura. El último de los Pokémon lo conseguí dentro de la misma ciudad, en el Dojo Karate, una especie de gimnasio no oficial centrado en el tipo lucha. Al vencer a su líder, este nos premiará con la oportunidad de escoger entre dos Pokémon, Hitmonlee y Hitmonchan. Yo escogí a Hitmonlee y ocupó el último puesto disponible del equipo, formando así la alineación que ven en pantalla. Hay algo muy curioso que francamente no había notado antes de hacer este video, y es que Vulpix fue el único Pokémon del equipo que fue capturado por mí. Aerodactyl fue revivido del ámbar viejo, Eevee fue encontrado en su Pokébola y el resto fueron dados por otros personajes.
¿Qué les digo? Siempre me gustó el factor de roleo en estos juegos, y usar los Pokémon ofrecidos por el mismo juego me hacía sentir más inmerso. En fin, pasemos a la siguiente generación. La región de Johto fue la primera que exploré en los juegos, pues me regalaron un cartucho usado de Pokémon Plata para el Game Boy Color. Sin embargo, tenía un defecto. No sé si tenía la batería gastada o si era alguna otra clase de desperfecto, pero no guardaba las partidas. Te daba la opción a hacerlo, sí, incluso aparecía el proceso de guardado, pero una vez apagada, el archivo se perdía para siempre. No pude explorar la región en su totalidad hasta la cuarta generación. En esta jugué Heart Gold. En este juego mi inicial fue Cyndaquil. Le tenía especial cariño a Quilava porque era mi Pokémon de la suerte en la época de los tazos. Para el final del juego, Typhlosion encabezaba mi equipo. Para este momento ya conocía el concepto de esclavo MO, por lo que mi primer compañero lo conseguí en la primera ruta del juego, siendo un Sentret, que se mantuvo en esta fase durante la mayor parte del juego. Ya que su rol solo era el de usar MO, no tenía la necesidad de entrenarlo, pero con el juego avanzado sentía extraño de no tenerlo evolucionado, así que me ocupé de subir su nivel hasta conseguir a Furret. Poco después, tuve el primer contacto con otro Pokémon que conservaría en mi equipo, en la ruta 30. Al conocer al Profesor Oak y al Señor Pokémon, recibí el huevo de Togepi, que eventualmente se convirtió en Togetic y permaneció en mi equipo por el resto de la aventura. Fue hasta la ruta 32, cruzando Ciudad Malva, que conseguí el siguiente integrante, siendo un Mareep que evolucionó en Fluffy bastante rápido, y más tarde en Ampharos. No sé bien el porqué, pero esta ovejita siempre me gustó. Aquí mismo conseguí el siguiente miembro del equipo, siendo un pequeño Wooper que se convirtió en Quagsire. A este Pokémon lo quería tener desde antes de empezar, por varias razones. Sabía que su combinación de tipos me daría una cobertura casi perfecta, al tener a Cyndaquil como inicial. Además, Wooper y Quagsire me dan mucha ternura. El último Pokémon del equipo llegó pronto, en la ruta 36. Y fue el Sudowoodo que corta el paso hasta que lo riegas. Fue algo curioso. Al principio lo llevé solo para llenar el equipo, para tener ese espacio vacío ocupado, por así decirlo, convencido de que terminaría cambiándolo por algo diferente. Recuerdo que poco después capturé un Miltank de pura suerte, pues no lo estaba buscando y tenía un ratio bajo de aparición. Sabía que Miltank era poderosa, al igual que muchos. Bianca causó muchos problemas con ella, pero para este momento ya me había encariñado con Sudowoodo, así que lo conservé hasta la liga. Así, mi equipo Pokémon quedó completo. La tercera generación es la que más he jugado. La región de Hoenn la exploré en Pokémon Esmeralda. También es el juego que más veces he completado. Pero por supuesto recuerdo bien mi primer equipo, que en muchas ocasiones se repite casi de forma íntegra. Para empezar, mi inicial fue Trico. Evolucionó a Grovyle al vencer a los estudiantes del primer gimnasio, orillando a Petra a enfrentarlo en este estadio evolutivo. Según recuerdo, el camino hacia Sceptile fue un poco más largo. Mi segundo Pokémon lo obtuve casi al inicio, justo antes de enfrentar a Aura por primera vez. Fue un pequeño Wingull. Me llamó mucho la atención el hecho de ser una ave de tipo agua. Aunque en este momento no conocía el concepto de esclavo MO, diría que este Pokémon desempeñó en parte ese rol, teniendo entre su moveset, surf, cascada y vuelo. El siguiente no tardó en aparecer. Cuando llegamos al tutorial de captura, vemos a Blasco capturando un Ralts. Este Pokémon me dio mucha curiosidad, así que estuve un buen rato paseándome por la misma ruta. Estuve bastante tiempo ahí, pero no aparecía. Me di por vencido, dando por hecho que se trataba de un Pokémon especial que solo podía verse cuando era capturado por nuestro amigo Peliverde.
mientras me retiraba de la zona de la hierba alta, apareció. Por supuesto, lo capturé. Al ver su moveset, solo tenía gruñido, pero recordé cómo un amigo me había contado la forma en que evolucionó a un Magikarp a Gyarados y un Abracadabra, obteniendo en ambos casos Pokémon geniales a raíz de uno que no tenía movimientos ofensivos. Ya sabrán el proceso clásico. Antes del repartir experiencia, pones a tu Pokémon de primero y lo cambias por uno más fuerte justo al inicio de la batalla. Fue un proceso que se me hizo relativamente largo. Observé cómo empezó aprendiendo teletransportación, algo que, si bien tenía uso durante el juego, no servía para los combates. Pero cuando aprendió confusión, me emocioné demasiado. Pensé en cómo mi amigo siempre me contaba lo genial que era su Abra desde que se volvía Kadabra y aprendía confusión. Tenía un Pokémon que podría ser tan genial como el suyo, y ni siquiera había evolucionado aún. Y bueno, desde aquí ya fue lo esperado, evolucionó en Kirlia y después en Gardevoir. Antes de enfrentar a Marcial, el líder de gimnasio de tipo lucha, conseguí a mi cuarto Pokémon. Este fue un Aron que conseguí en la cueva Granito. El diseño se me hizo lindo, así que lo mantuve en mi equipo. Aunque a mis amigos les parecían feas sus evoluciones, a mí me gustaba cada vez más. Me gustaba mucho la idea de una bestia hecha de roca y metal. El siguiente lo conseguí hasta después de vencer a Érico, el líder de gimnasio de Ciudad Malvalona. Tras derrotarlo y seguir mi camino, me encontré con Numel, una extraña criatura que me daba la sensación de tratarse de una planta. Al atacarme con ascuas, supuse que estaba presenciando al primer Pokémon de tipo planta y fuego. Por supuesto, estaba equivocado, pero me venía bien en el equipo al ser de tipo tierra y tipo fuego, así que me acompañó el resto de la aventura. No recuerdo bien el momento exacto, pero tengo la sensación de que tardó mucho en evolucionar a Cameru. Incluso recuerdo haberme sorprendido. Había dado por hecho que no evolucionaría y se quedaría tal como está. El último miembro del equipo fue el Castform que regalaron en el Instituto Meteorológico. Simplemente me gustó y me encantó su mecánica de cambiar de forma. La verdad es que lo recuerdo algo débil, pero aún así lo conservé hasta el final. Así que mi equipo para la liga fue este. La región de Sinnoh la conocí mucho después de haber jugado la séptima generación, gracias a un amigo que me prestó su cartucho de Pokémon Perla, el cual aún tengo que devolverle. En fin, debido a que ya conocía algo sobre la franquicia, mis decisiones aquí se vieron influenciadas por mi experiencia previa. En este sentido no hubo sorpresas. Mi inicial, para empezar, fue Tortwig, que con el tiempo se convirtió en Grottle, y luego en Torterra. Por esta época me dio por darles mote a algunos Pokémon. A este lo llamé Yggdrasil, en referencia al árbol de los mundos en la mitología nórdica. Las primeras dos adiciones se dieron al instante en la primera ruta del juego. La primera de ellas, un pequeño Starly que quise llevar debido a lo mucho que usé en el competitivo de la sexta y séptima generación a esta Raptor. Por supuesto, era imposible que fuera igual, no tenía el mismo moveset, y además, el anterior tenía la habilidad oculta. De todos modos, quise ponerle el mismo mote. Sería el mismo Pokémon dentro de mi canon mental. Aquel Staraptor competitivo que me dio tantas victorias se llamaba Pollo Asesino, todo junto, en una sola palabra, por la forma en que derrotaba tan fácil a los espadachines legendarios. Pero en Perla el espacio para los motes era menor, así que terminó llamándose Pollo Asesino. Sí. La siguiente adición fue un Bidoof, que simplemente llevé como esclavo MO. No lo evolucioné hasta obtener el repartir experiencia. Este Pokémon se llamó Daggett, por un personaje de Nickelodeon.
casi de inmediato, en la ruta 202, conseguí el próximo integrante del equipo, un Shinx al que llamé Kimba, porque me pareció que se parecía, ya saben, a aquel león blanco creado por Tezuka. Tenía una imagen negativa de su línea evolutiva, pero igual deseaba tener uno desde antes de empezar el juego. Como quizás ya sepan, me encanta su combinación de colores. El quinto Pokémon fue obtenido en la ruta 205, este siendo un Shellos, que por supuesto terminó por ser Gastrodon. Si han visto otros videos míos sobre Pokémon, tal vez ya sepan que este es mi Pokémon favorito de tipo agua. Y recordemos, antes de la existencia de las Pokémonturas, era menester llevar un Pokémon que aprendiera Surf. Tardé bastante en conseguir al sexto Pokémon, y solo me faltaba una medalla. Ese puesto lo tenía algún Poké sin evolucionar equipado con el repartir experiencia. Me gusta ir completando parte de la Pokédex durante la aventura. Y bueno, en este punto del juego me di cuenta de que no tenía un Pokémon fijo en este espacio en el equipo, y me fijé en lo que tenía en las cajas, pero ninguno me convencía. Quería un Pokémon de cuarta generación, pero mis opciones eran o muy débiles o repetían tipos con otros que ya estaban en el equipo. ¿Y qué hice? Pues debo confesar que la respuesta a este predicamento la conseguí en internet. Encontré que existía una entrada oculta a una cueva donde puedes capturar a Gabite, así que fui a ese lugar y me conseguí uno. La tasa de aparición de este Pokémon es de 10%, pero tengo el recuerdo de haberlo conseguido relativamente rápido. En este punto de la aventura, el resto de mi equipo ya tenía su nivel evolutivo máximo, y estaban por ahí del nivel 40, así que tuve que tomarme un momento para entrenar a mi último Pokémon. Para cuando continué la aventura, ya era Gabite, y bueno, es evidente que llegué al final con un Garchomp. Y debo admitir que hasta que hice este video no me di cuenta de que llevé triple tipo tierra en el equipo. En fin, mi equipo final para la Liga Pokémon fue este. Para la quinta generación, mi inicial fue Snivy. Obvio, terminó siendo Serperior. A este Pokémon, por cierto, le puse el nombre de Seitan, escrito así como ven en pantalla. Me pareció que le quedaba. El segundo miembro llegó pronto y fue un Lillipup, que capturé para usarlo como esclavo MO. Sin embargo, fue necesario cambiarlo por un Patra. Desde que conseguí la primera MO, pues Lillipup no aprende corte. Como en los casos anteriores, a este le evolucioné a Watchog con ayuda del repartir experiencia. El tercer Pokémon llegó poco después, en la cueva Manantial. Este fue un pequeño Woobat que terminó siendo Zubat. Por lo general no me gusta llevar Pokémon que evolucionan por amistad durante la aventura principal, pero me encanta este Pokémon, así que se quedó. Como sabrán, en los juegos de Pokémon antes de la séptima generación, es necesario tener un Pokémon de agua, o en su defecto alguno que sepa surf. En esta generación te regalan uno de los monos elementales dependiendo de tu inicial, y como yo escogí a Snivy me dieron a Panpour, el de tipo agua. Sin embargo, nunca me gustaron estos monos, así que nunca lo usé. En su lugar, capturé a un Tympole en el bosque azulejo, que eventualmente terminó siendo Seismitoad. Poco después, en la ruta 4, capturé a mi quinto Pokémon. Este fue un Darumaka que, como ya saben, evolucionó en Darmanitar. Para serles sincero, Darmanitan no solía gustarme, pero para nada. Eventualmente le tomé cariño, por lo que lo estuve probando en competitivo cuando estaba jugando la sexta generación. Y bueno, este juego lo jugué mucho después, así que ya tenía conocimiento de su potencial.
Y bueno, ya tenía en el equipo un Pokémon de agua y mi inicial era de planta, así que el fuego me venía bastante bien. El último miembro del equipo se trata de uno de mis Pokémon favoritos de tipo bicho, Galvántula. Este vino desde un Joltik que capturé en la cueva Electroroca. Al final, mi equipo terminó formado de este modo. Creo que es el más colorido que he tenido. La región de Kalos, perteneciente a la sexta generación, es especial para mí. Ya lo he mencionado en otros videos, pero antes de jugar Pokémon Y, el último juego que había jugado era Esmeralda. Así que fue como mi regreso a la franquicia después de muchos años. Bastantes. Antes de contarles de mi equipo, debo advertir que hay quienes se van a decepcionar por las elecciones que hice, ya que no capturé Pokémon de esta generación para mi equipo de la aventura. Para empezar, mi inicial fue Fennekin, el zorrito de tipo fuego. Se me hizo bastante lindo desde que anunciaron a los iniciales. Algo curioso es que el mío resultó ser hembra, lo cual solo tiene una probabilidad de 12.5%. Antes de comprar el juego había leído una teoría extraña que proponía que los iniciales de esta generación estaban inspiradas en clases de Final Fantasy, siendo Delphox un mago negro. Y bueno, aunque no he jugado toda la saga, el cuarto juego es uno al que le tengo muchísimo cariño. El único mago negro que llegamos a usar aquí es Palom, pero debido a que mi zorrito era hembra, decidí llamarlo Rydia, por la invocadora del mismo juego. No es precisamente la misma clase, pero al menos utiliza magia negra, así que en mi mente tenía sentido. Y bueno, como es evidente, eventualmente evolucionó a Braixen y al final a Delphox, siendo este mi único Pokémon de sexta generación en el equipo. El primer Pokémon en ser capturado fue justo al inicio, un Bidoof que tenía la misión de servirme como esclavo MO. Les recuerdo que para este momento aún no había jugado la cuarta y quinta generación, así que técnicamente era un Pokémon nuevo para mí. El segundo lo conseguí justo después de combatir el primer gimnasio, un Ralts que terminó siendo Gardevoir. Aunque era un viejo conocido, decidí llevarlo en el equipo. Recalco que había pasado mucho tiempo y al verla me sentí nostálgico. Creo que justo después de esta ruta es cuando te encuentras con el profesor y te ofrece un Pokémon inicial de la primera generación. He leído que muchos deciden guardar este inicial en la caja para mantener abierto este espacio a un Pokémon de la nueva generación. Pero, ¿qué les digo? Soy bastante nostálgico y Bulbasaur es mi Pokémon favorito, así que se unió al equipo de forma permanente, obviamente haciéndolo evolucionar hasta Venusaur. El siguiente Pokémon fue un Axio obtenido en la Gruta Tierra Hundida. A este lo conocía por el anime y me simpatizaba bastante, así que quise tener uno. Además, los Axios de esta zona tienen Furia Dragón, y para este punto del juego es un movimiento rotísimo. Recuerdo que antes de capturarlo, usé ese ataque contra mí y dejó a mi Pokémon con muy poca vida. En su momento no leí el ataque que había usado, y me quedé con la sensación de que había usado un golpe tremendamente fuerte, así que lo llevé con mucho entusiasmo. Y aunque este ataque no es tan potente en partes posteriores del juego, este sí que terminó siendo bastante poderoso al convertirse en Haxorus. Finalmente, el sexto puesto lo ocupó el Lucario regalado por Corrina. En lo personal estaba muy metido en el juego, un poco a modo de roleo, y me entusiasmó mucho que me dieran este Poké como parte de la historia. Además, Lucario es mi segundo Pokémon favorito en general, justo detrás de Bulbasaur y su línea. En fin, llegué a la liga Pokémon con este equipo. Alola también es una región a la que le tengo mucho cariño. Compré el juego de Pokémon Luna en preventa, así que fue el primer y único juego de Pokémon que jugué
desde la salida, desde el día 1. En este juego sí que seguí lo de usar Pokémon exclusivos de la generación. También me alivió tener libre el espacio del esclavo MO, ya que en este juego no lo necesitas. Y bueno, empecemos por el inicial. Cuando anunciaron el juego y mostraron a los 3 iniciales, el que más me gustó fue el Litten. Sin embargo, cuando enseñaron las evoluciones finales, la cosa cambió. Incineroar no me gustó nada en lo absoluto. Se me hizo cansino ver otro inicial de fuego que pareciera luchador. Ya lo sé, no es tipo lucha sino tipo siniestro. Pero no se puede negar que es un luchador. Está basado en uno y su movimiento característico es un lariat. Decidueye, en cambio, me gustó muchísimo. Su diseño es el tipo de personaje que me gusta, con capa y toda la cosa. Su tipo fantasma como secundario acentuaba muy bien esa aura de misterio que traía de por sí. Además, la lechuguita búho, aunque no me gustaba más que el ítem, me pareció bastante simpática. Y bueno, por este punto seguro ya habrán notado mi gusto por los tipo planta. Así que sí, este fue mi inicial. Para serles sincero, no estoy muy seguro de cuál fue mi segundo Pokémon. Verán, fui capturando todo lo que me iba encontrando y lo usaba un poco para ir viendo cómo funcionaban. Me parece que en la primera zona obtuve un Rockruff y a Cutiefly. Rockruff era un Pokémon que me llamaba la atención desde los anuncios, así que me acompañó hasta la liga. Les recuerdo que yo jugué Pokémon Luna, así que tuve a Lycanroc modo nocturno para el final. Me encanta por lo alocado que se ve. Hasta la fecha es uno de mis tipos roca favoritos. En cuanto a Cutiefly, pensaba llevarlo como integrante temporal, en lo que conseguí algo mejor para sustituirlo. Además, desde antes de comprar el juego había decidido que tendría a Mimikyu en el equipo. ¿Qué les digo? Me encantó desde que sacaron su rap. Sin embargo, mi pequeño y adorable mosquito de la fruta evolucionó en Ribombee, una pequeña y adorable... ¿abeja? No sé en lo que se basa realmente, pero se me hizo muy linda y me dio mucha curiosidad. Así que lo entrené un poco para ver lo que podía hacer. Como dije, pensaba tenerlo como miembro temporal, pero me encariñé mucho con él. Y ya que eventualmente iba a tener a un tipo fantasma en el equipo, terminé por prescindir de Mimikyu y quedarme con Ribombee como miembro permanente. El cuarto miembro lo encontré mientras recolectaba bayas. Fue Crabrawler, un cangrejito de tipo lucha que encuentras en los montones de bayas mientras las recolectas. Al parecer, le interrumpes la comida y por eso te ataca. Y yo encima lo capturé y me lo llevé hasta la liga Pokémon. Aunque tengo la sensación de que fue al que menos utilicé. Incluso cuando lo evolucioné en Crabominable, lo sentí menos potente. A este Pokémon, por cierto, traté de ponerle el mote de Cabrón Minable, pero el juego no me lo permitió. El quinto Pokémon se trató de una forma regional. Fue un Grimer de Alola, conseguido en la escuela de entrenadores. Me pareció interesante llevar a este Poké, debido a que me llamaba la atención Muk. Me gustó mucho desde el episodio en el que Ash lo usa para derrotar a un Bellsprout en la liga Pokémon. Además quería tener alguna forma regional en este equipo, y este ocupó el puesto. Por supuesto, eventualmente mi Pokémon evolucionó en Muk de Alola. Este Pokémon, por cierto, es uno de los que más utilicé en el competitivo con Chaleco Asalto. Dado que solo tiene una debilidad, resultaba interesante. Si conocen esta región, habrán notado que hasta ahora todos mis Pokémon fueron obtenidos en la primera isla. El último de ellos fue la excepción, y se trató de uno que deseaba tener desde el anuncio. Un Salandit. Este siendo obtenible en el área volcánica de Huela. Lo quería llevar porque me llamó la atención su habilidad especial, corrosión.
lo que lo hace capaz de envenenar a cualquier Pokémon sin importar su tipo, pudiendo intoxicar a otros Pokémon de tipo veneno e incluso a los de tipo acero. Bueno, a quien realmente quería en el equipo es a su evolución, Salazzle. El problema aquí radica en que solo las hembras evolucionan y Salandit tiene un 12.5% de posibilidad de serlo, aunque recuerdo que lo conseguí relativamente rápido. Para la liga Pokémon, este fue el equipo que llevé. Como mencioné al principio del video, las generaciones 8 y 9 no las he jugado y no sé si las jugaré. Así que a partir de ahora simplemente voy a hacer suposiciones respecto a los equipos que tendría o que me gustaría tener. Si les soy sincero, ni siquiera investigué los Pokémon exclusivos de cada juego y tampoco cuáles son obtenibles durante la aventura. Así que no tengo idea si los equipos que escogeré son posibles dentro de la aventura principal sin la necesidad de intercambiar. Con esta aclaración hecha, continuemos. Empecemos por la octava generación, Galar. Hay que empezar por escoger un inicial, y si les soy sincero, las opciones de esta generación no me atraen demasiado. Ninguna en realidad. Pero Sobble se me hace un poco lindo, así que esta sería mi elección. Eventualmente acabaría con Inteleon en el equipo. Y ahora, aunque no es un requisito y ni siquiera algo que cumpla en todas las generaciones, quisiera un Pokémon con los tipos de cada inicial. Para empezar, el tipo planta. Para este quisiera un Applin. Aunque no tengo Switch, seguí los anuncios de Pokémon para este juego y desde entonces me llamó la atención este Pokémon manzana. Y bueno, de las posibles evoluciones de este, la que más me gusta es Flapple. Al igual que el resto de Pokémon de esta y la siguiente generación, no tengo idea de cómo se usa, pero me gusta mucho cómo se ve, así que esta será mi segunda elección. El siguiente, estoy seguro de que sería fácil de encontrar en cualquiera de los dos juegos, y se trata del Pokémon bicho de esta generación, Sislipede, para llegar al final con un imponente Centiskorch. Para la siguiente opción, he escogido una forma regional y se trata de un Meowth Galar. Por supuesto, el motivo de tenerlo es llegar al final con un Berserker. Este me llama la atención, aunque a la vez me parece un poco feo. De cualquier forma, me gustan los vikingos y me encanta Meowth. Y creo que un tipo acero siempre viene bien al equipo. Para el quinto, mi elección es Clobbopus. Se me hace bastante lindo y Grapploct es uno de los Pokémon que más me gustan de los que agregaron en esta generación. Creo que se debe principalmente a su combinación de colores. Aunque sí se me hace muy raro que no sea tipo agua. En fin, para el último quiero escoger al que, según yo, es el más representativo de esta región, y se trata de la cremita, Milcery, para terminar con un lindo Alcremie al final. Mi elección sería el de mezcla rosa con confite azul. Y este sería mi equipo para la liga Pokémon. Bueno, pasemos a la novena generación, la más actual para el momento en el que grabo este video. Para el inicial, es algo bastante curioso. Los tres me gustan bastante. Si tuviera que ordenarlos de acuerdo a mis gustos, pondría a Sprigatito al principio, Fuecoco de segundo y Quaxly hasta el final. Mi elección, sin embargo, sería el patito, para terminar con Quackball. ¿Y por qué? Pues porque hay Pokémon de tipo planta y tipo fuego distintos a los iniciales que de verdad quisiera tener en mi equipo. Y bueno, para ser sincero, este es el que más me llama la atención probar en competitivo por su habilidad oculta. En fin, prosigamos. Ya que la generación pasada empecé por el de planta, esta vez vayamos con el de fuego, ¿les parece? Bueno, para esto quisiera un Charcadet. Este Pokémon me encanta tanto como sus posibles evoluciones. Siento que se parecen a personajes de Mega Man X.
Por lo que tengo entendido, la evolución depende del objeto que uses y dichos objetos se obtienen dependiendo del juego que tengas. Sin embargo, el que yo quisiera tener es Cerulege. Es que se ve demasiado épico. Y verlo en acción en el anime solo hizo que me gustara más. Incluso he pensado el nombre que quisiera ponerle. Se llamaría Zero, en referencia justamente a Mega Man X. Y bueno, para el tipo planta quiero un Smoliv. Todas las fases evolutivas de este Pokémon me gustan muchísimo. Smoliv da mucha ternura, con esa carita de menso que tiene. Dolip es bastante adorable, y Arboliva es genial. Es como fusionar a un Ent del Señor de los Anillos con una Dryad. Aunque no he investigado cómo se usa, es uno de esos que sí o sí quisiera tener, si aún jugara. Para el siguiente quiero empezar con una forma regional propia de la generación, y al menos al principio. Para esto escogería Wooper de Paldea. Eventualmente se convertiría en Clodsire. Este Pokémon me parece realmente adorable y me recuerda a un saltarín del fango, aunque no sé si su diseño tenga alguna relación con este animal en realidad, ya que Wooper está inspirado en la fase larvaria de una salamandra, así que Clodsire debe ser una salamandra también, supongo. Pero bueno, también me recuerda a un pan, no sé por qué. He pensado que de tenerlo le pondría el mote de Pancito. Y bueno, el siguiente Pokémon sería Tinkatink para eventualmente tener un Tinkatuff y al final a Tinkaton. Este también me llamó la atención desde los anuncios y tengo muchas ganas de usarlo algún día. Y bueno, para último Pokémon tuve un poco de dificultades. Originalmente pensé escoger a un Paradoja, pero me dijeron que estos se obtienen hasta el postgame, así que tuve que escoger algo diferente. Lamentablemente mi elección hará que repitan tipos en el equipo, pero ¿qué más da? No es como si no lo hubiera hecho antes. Y bueno, para este puesto he decidido elegir a Annihilate. Me parece genial que Primeape tenga una evolución extra, y la combinación de tipos de lucha y fantasma me parece bastante interesante. Aunque para ser sincero me incomoda un poco el concepto de hacer que tu Pokémon tenga un ataque de ira tan severo que lo haga morir para convertirse en un fantasma. En fin, sigue siendo genial, así que con este terminamos el equipo para la Liga Pokémon. Y llegamos al final del video. Ahora es tu turno. Coméntame sobre tus equipos a lo largo de los juegos. Y si también haces videos y decides hacer esta misma dinámica, siéntete libre de etiquetarme o mandarme tu video. En fin, eso es todo por ahora. Yo me despido. Nos veremos en la Liga Pokémon.